propietaria la que llevaba el vehículo. Sí, doctor Restrepo, usted ha insistido en la denuncia de la víctima, él o ella, pero los delitos en flagrancia no requieren una denuncia. En este momento, ustedes, la Secretaría de Seguridad, la policía, ¿están buscando a los ladrones? Claro, María Camila, es que la denuncia tiene dos funciones. La primera, activar la ruta judicial. Pero la segunda, María Camila, es el contexto, la información de detalle que acelere las investigaciones y que adicionalmente, cuando es en el menor tiempo posible, nos aumenta las probabilidades de dar con los delincuentes en menor tiempo. Ha habido una polémica en redes o algunos tweets que dicen, no, es que ustedes deben hacerlo de inmediato. Pues eso es lo que hicimos apenas conocimos el video. Ese es el trabajo natural de la policía, de la fiscalía, de la secretaría. Nuestro equipo desde ese momento está recolectando información. Pero ¿por qué hemos insistido en la denuncia? Porque, como le decía Ricardo, ese video da unos elementos de altísima violencia, pero el resto se ha inferido, que es una mujer, que es un robo. Incluso he leído gente que dice que robaron un Rolex. Hagamos una reflexión si ese video permite llegar a esos detalles, y les aseguro que es imposible. Y quien nos puede dar los detalles de lo que pasó es quien iba en el carro. Y no hemos podido contactarla, ni nos ha contactado. Entonces ahí es donde hago ese pedido, pero no es para iniciar las investigaciones. Estos delincuentes están siendo buscados desde ese mismo momento. Es más, ustedes vieron que los delincuentes tienen unos cascos. Esos cascos hacen más dificultosa la búsqueda si no tenemos la información de la víctima. Claro, doctor Restrepo, pero lo que queda sobre la mesa es algo que es todavía más preocupante, y es que muchos ciudadanos consideran que la denuncia es una pérdida de tiempo y no la hacen. Pues, Ricardo, eso es una historia que ha venido haciendo carrera a través de los años, y que esta administración local se ha puesto el compromiso de tumbarla, y por eso desde el primer día hemos invitado a las personas a la denuncia, porque, como le digo, la denuncia no solo tiene un objetivo, Ricardo, de llegar a una condena. La denuncia también tiene un servicio muy importante en conocer el fenómeno, las características del delito, y poder tomar acciones, bien sea para capturar los individuos o para corregir las debilidades que hay en un punto donde comete un delito, para que no vuelva a ocurrir. Así que esa cultura de la no denuncia nos toca romperla. En la ciudad de Bogotá, la Policía Metropolitana, la Fiscalía Seccional y la Secretaría de Seguridad estamos absolutamente dispuestas no solo a recibir las denuncias, sino que es la materia prima para nuestro trabajo. Claro. Entonces, por favor, denuncien. Sí, doctor Restrepo, me recuerda un oyente que este no es el primer episodio similar de un robo de este estilo en esa misma esquina, 92 con Séptima. ¿Van a reforzar la seguridad ahí? Este año no había ocurrido un evento en ese lugar, Ricardo, se lo puedo asegurar. Ocurrieron unos a principio de año, ustedes recordarán, de un carro Porsche, si no me equivoco, de un carro descapotable que ocurrió en la 67, 68 con Séptima, y desde ese momento no había sobre el corredor de la Séptima un evento de ese tipo. Y claro, ¿qué pasa? Que al ocurrir, pues nosotros empezamos desde el mismo sábado a mirar qué vulnerabilidad había ahí. Sin embargo, como parte del trabajo de Navidad, Ricardo, la Policía Metropolitana, todos los patrullajes en estas zonas los ha incrementado, y unas acciones muy particulares que buscan hacer requisas sorpresas sobre los semáforos. Obviamente los delincuentes están permanentemente buscando lugares donde no encuentren en una oportunidad la policía para golpear. Y muchos casos de estos, si fuera que se configura la historia de que fue un hurto contra un reloj o algo así, lo que nos han mostrado los antecedentes es que las víctimas son perfiladas desde tiempo antes, y los delincuentes las persiguen hasta que encuentran un lugar donde la oportunidad les permite ejecutar el delito en el menor tiempo posible. Entonces, obviamente, nosotros miramos vulnerabilidades, apuntamos a capturar los individuos, como pasó en muchos de los casos de enero, que todos terminaron capturados, y buscamos también enseñarle a los ciudadanos estrategias para prevenir el delito. Claro, doctor Restrepo, estoy recibiendo varios mensajes de oyentes que se quejan porque dicen que el proceso de denuncia es absolutamente engorroso. Dicen que todo lo piden que se haga a través del CAI virtual, y básicamente es un enredo. ¿Eso lo han hablado con la policía para buscar canales de denuncia expeditos que no terminen diluidos en medio de trámites? Ricardo, nosotros
Conscientes de eso, hemos estado trabajando en mejorar los canales ordinarios, pero además le voy a decir que hay una muestra de la voluntad de la administración en que la denuncia se dinamice. Es que creamos un programa que se llama AID, con el cual nosotros, apenas nos contactan las víctimas o sabemos de un delito, contactamos las víctimas para ayudarlos en el proceso de denuncia y adicionalmente para entrevistarlos y documentar los hechos. En nuestras redes sociales, si ustedes revisan, este fin de semana volvimos a restregarle a la gente los diferentes canales de denuncia. Les podemos asegurar que estamos todo el tiempo disponibles para recibir esas denuncias y para ayudarlas a tramitar. El señor alcalde Galán nos ha dado esa instrucción y en eso trabajamos. Mire, doctor Restrepo, un oyente acucioso me envía una nota de Blue Radio del 21 de enero de este año. Sí, señor. El episodio del robo del fleteo a un Mercedes-Benz ocurrió en esa fecha, repito, enero de este año, en la carrera séptima con calle 85. Es decir, a 7 cuadras del episodio del fin de semana. Y eso me lleva a insistir en la pregunta: ¿habrá algún tipo de refuerzo en la seguridad en ese corredor que, pues, visto los casos, es el favorito o uno de los favoritos de los fleteros, de los ladrones en Bogotá? No, pero Ricardo, yo no voy a entrar a una controversia sobre casos en particular. Mira, entonces, ahí está digamos la imagen, que se me quedó ahí estamos viendo la imagen del asalto al Mercedes en enero de este año, séptima con 85. Ricardo, entonces vamos a recuperar casos entonces. Entonces le contaba del descapotable, que fue a principios de enero. Sí. Puede ser ese. Entonces, yo sí. Tengo uno que ocurrió más al sur, sí. Más al sur de la ciudad, más al sur de la séptima. Este que usted me reporta, que tal vez no lo recordaba, y este que ocurrió. Si usted me dice que a lo largo del año se documentan 3 casos del mismo tipo, no estoy diciendo que no haya otros delitos que hayan ocurrido ahí, pero el mismo tipo, no podemos decir que este es uno de los corredores favoritos de la ciudad. Eso es lo primero. Ahora, no, pero si se han presentado 3 casos en la séptima, uno se pregunta como ciudadano, claro. Doctor Restrepo, ¿no será momento de reforzar la seguridad en donde han ocurrido 3 casos? La seguridad en la séptima se reforzó, apreciado Ricardo, desde que ocurrió el primero. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hizo la Policía Metropolitana? Si usted ve, tienen patrullas que hacen estacionales, tienen reacciones que van recorriendo la séptima. Todo tiene un esfuerzo operacional no solo sobre la séptima, sino sobre, en general, Chapinero, porque como usted recordará, en enero tuvimos en la localidad de Chapinero, en esa zona del norte, una oleada de robos en restaurantes y de robo incluso a personas en la calle. Entonces, desde eso se reforzó. Obviamente, como le digo, siempre el esfuerzo operacional no garantiza el cero. Y cuando supimos de esto el sábado, la Policía Metropolitana desplegó su gente para ver qué vulnerabilidad había. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reforzando la operatividad en esa zona por si se había disminuido, pero sobre todo identificando qué le dio la ventaja a estos delincuentes ahí en un hecho que no había ocurrido hace rato, porque usted me dice enero, entonces enero son 2 casos que identificamos sobre la séptima en un momento que estuvo complicado y que desde eso no volvió a ocurrir. Pero no ayudan a la percepción de seguridad, doctor Restrepo. Mire, las placas de este Mercedes-Benz se ven clarísimas en ese video. No las voy a repetir por seguridad de la víctima, pero quisiera preguntarle sobre el dueño del vehículo. ¿Ustedes no han pensado si ya agotaron la vía telefónica, es decir, llamar a ese número que aparece allí en el RUNT? ¿No han pensado ustedes contactarlo, citar al dueño del carro a una declaración para que rinda testimonio como testigo de lo que ocurrió allí en la séptima? Claro, María Camila, yo no tengo potestad legal para citar a unas declaraciones a una persona, ¿cierto? Eso está en cabeza de la Fiscalía. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Hasta dónde da mi capacidad legal? A buscar esa persona, la estamos buscando con nuestro equipo territorial, la hemos llamado, estamos haciendo el llamado a través de los medios para que nos cuente. No hemos parado en todo el fin de semana. Ahora, eso no significa que nosotros no sigamos haciéndolo. Para nosotros lo más importante es sacar de la calle a estos 2 delincuentes. Y por eso la Policía Metropolitana trabaja en eso de manera consistente. Y usted tiene razón, eso no ayuda a la percepción de seguridad. No ayuda a la percepción de seguridad que el crimen se ha fortalecido durante los últimos años en la ciudad y en el país. Y es la razón por la cual hemos golpeado más de 450
bandas delincuenciales en la ciudad y hemos capturado con orden judicial nomás más de 3.900 criminales. El reto que tenemos como sociedad en Colombia y en Bogotá es que hay una delincuencia que se fortaleció y que hay que debilitarla. Y no podemos parar ningún día. Y a estos dos delincuentes los estamos buscando y esperamos capturarlos lo más rápido posible. Sí, señor, 8 o 10 minutos. Sigo recibiendo, doctor Restrepo, reportes. Hace unos días también de hurto de bicicletas en el mismo corredor, al frente del seminario, en la carrera séptima con calle 94. 8:11, doctor Restrepo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen día. 8:11, hablando del caso ocurrido en las últimas horas en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, hablando sobre el asesinato del inspector general de la policía, del hijo del inspector de la Policía Nacional, del general William Rincón. La persona asesinada es Juan Felipe Rincón. Nos atiende a esta hora el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general José Daniel Gualdrón. Buenos días. Ricardo, muy buenos días y a toda la audiencia de Blue Radio. General Gualdrón, ¿qué se sabe sobre el hombre capturado hace minutos como el presunto responsable de este homicidio? Bueno, lo primero que vamos a decir es que la investigación la asume el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, obviamente con un apoyo de investigadores para esclarecer el hecho como tal y estos detalles. ¿Qué sabemos nosotros? Desde las 11:30 de la mañana se presentó un hecho allí de unas riñas en este sector, en este callejón, en esa jurisdicción allí de Rafael Uribe, especialmente en la calle 32 con carrera 22 del sur, donde resultó Juan Felipe muerto y 2 personas más lesionadas. Ya cuando se hace la trazabilidad de los hechos y demás, se determina que el joven, el patrullero que estaba acompañando, escoltando al hijo del señor oficial, cuando ve que no llega al sitio rápidamente el pelado, porque él iba a dejar a una joven allí en ese sector que vivía en esa jurisdicción, en su casa, pues va hacia el lugar y cuando llega, pues se ve. Él se percata que le está siendo golpeado por varios jóvenes, más de 7 o 8 allí, entre hombres y mujeres, al hijo del señor oficial. En ello, se percata que un ciudadano tiene un arma de fuego tipo revólver y obviamente pues a él esgrime también su arma y hace uso de la misma para evitar que eso ocasione mayores daños. Allí desafortunadamente pues resulta lesionado 2 personas, entre ellos a quien se captura, que tenía el arma de fuego tipo revólver, y igualmente se va a establecer y se tendrá que esclarecer de acuerdo al peritaje que se haga en lo que es la inspección al cadáver, realmente qué tipo de arma fue que lesionó y ocasionó la muerte de Juan Felipe. General, ¿por qué el patrullero escolta del hijo del general William Rincón no la acompaña hasta el sitio en el que se produce la riña? Bueno, donde la joven vive, al fondo, en el callejón como tal, ellos entran por un sector donde no entra el vehículo. Hubiese sido de pronto hacia el otro costado que hubieran ingresado, pues el vehículo hubiese podido entrar cerca de la residencia de la joven. Pero como se quedó en ese costado, el joven va por el callejón solo, acompaña a la menor y ahí a la vuelta es que se suceden estos hechos de estas riñas y demás. Ya la escolta, cuando se percata que el joven no llega, pues va al lugar y es cuando encuentra lo que sucedió. Sí. ¿Quién es la persona que sería el asesino de Juan Felipe Rincón, general Gualdrón? Bueno, está por establecerse si fue el que accionó el arma contra este joven o hubo otra clase de elementos allí que de pronto el cuerpo técnico donde se esclarecerá realmente el tipo de arma y demás. Lo cierto es que quien tenía el arma de fuego es un familiar de la menor de los 15 años de ese sector. Pero si le entiendo bien, Juan Felipe Rincón ¿pudo haber muerto en el cruce de disparos? Es decir, hace parte de la investigación. Pudo haber sido, pues obviamente sin intención, el patrullero escolta accionando su arma, el que al final le causa la muerte. Bueno, hace parte de la misma investigación y pues estos detalles los determinará más adelante la Fiscalía con el Cuerpo Técnico de Investigación para establecer la trazabilidad y qué clase de arma fue que lesionó al joven y ocasionó la muerte. General Gualdrón, algunas versiones iniciales del caso hablan de la posibilidad de que Juan Felipe Rincón tuviese una relación sentimental con una menor de edad, que su novia era una menor de edad y que eso habría llevado a la riña y a lo que termina causando al final la muerte, absolutamente injustificable, por supuesto. ¿Qué saben sobre esa arista de la historia? Bueno,
Esa es una parte de los detalles de la misma investigación. Lo cierto del caso es que los dos jóvenes ya se hablaban, un joven de 21 años y este joven de 15, y hace parte de los mismos elementos probatorios para esclarecer realmente qué fue lo que sucedió. Sí, general, esas personas, ¿qué saben ustedes? Porque las imágenes muestran que era Juan Felipe Rincón contra 4 o 5 personas en ese callejón. ¿Esas personas se habían citado, lo estaban esperando? Bueno, esa es una de las hipótesis que se tiene, que nos determinará ya nuestro cuerpo técnico de investigación criminal realmente si lo estaban esperando o no. Lo cierto del caso es que estaban en el callejón, son familia, algunos de ellos de la menor de 15 años y otros pues vecinos allí del sector. General, las mismas versiones que nos hablan de esa relación que usted nos confirma, Juan Felipe tenía 21 años, la niña, la joven, tiene 15 años. Hablan de la posibilidad incluso de detalles un poco más delicados, y es que aparentemente Juan Felipe le enviaba contenidos inapropiados a través de redes sociales a la joven. ¿Eso también es parte de la investigación? Yo desconozco ese tema, esos detalles como tal que los tiene la fiscalía, y pues ellos aseguran todo el tema de los equipos de móviles o las entrevistas que se hicieron en su momento. La verdad desconocemos esos detalles, que la fiscalía lo determinará. Claro. ¿Y saben algo sobre la posibilidad de que la familia de esta jovencita de 15 años ya hubiera hablado con Juan Felipe y le hubiera advertido que no se acercara a ella? No, desconocemos esa parte, pues obviamente quisiéramos que pues sea la fiscalía que nos determine con sus investigadores toda la trazabilidad del hecho del antes, durante y del después. No, pues es un hecho lamentable a todas luces, el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la policía, el general William Rincón, y acompañamos al general Rincón en este doloroso momento, y acompañamos por supuesto a toda la policía. General Waldron, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia por escucharnos. Las autoridades en Lituania no descartan la posibilidad de que haya sabotaje ruso en el accidente aéreo en el que un avión de carga de la compañía DHL se estrelló esta madrugada contra un edificio residencial muy cerca del aeropuerto de Vilna. El piloto del avión era español y falleció en el incidente. Y uno de los miembros de la tripulación, que también era español, se encuentra gravemente herido como consecuencia de este accidente que ha tenido lugar sobre las 5 de la mañana, hora local. La tripulación era española porque el avión pertenecía realmente a la compañía Swift Air, que es una compañía española, pero que prestaba servicios para la compañía de carga DHL. El avión era un Boeing 737-400 de esta aerolínea española que llevaba operando desde el 6 de octubre de 1993. Había sido primero un avión de pasajeros y posteriormente fue reconvertido en un carguero desde el año 2015. Estaba alquilado a la compañía Swift Air desde el año 2015. El accidente, como digo, se ha producido en una zona urbana alrededor del aeropuerto de Vilna, de la capital de Lituania. Este avión se ha precipitado hasta allí sin que estén claras las causas y ha destrozado completamente un edificio de vivienda. Sin embargo, ninguna de las personas que vivía allí ha resultado muerta, solamente hay algunos heridos y no se teme por la vida de ninguna de estas personas. La orden del presidente de la República se cumplió. Finalmente, la Superintendencia de Salud intervino a la EPS Cosalud, que es la quinta más grande del país, con 3.2 millones de afiliados, solo superada por Nueva EPS, Sanitasura y Salud Total, por lo que ya son 8 las EPS intervenidas en Colombia. Era Cosalud una de las mencionadas en las denuncias de corrupción con la mano negra del contratista Mario Urán, una de esas EPS en las que aseguró el ex superintendente había corrupción en Colombia. La denuncia que dejó radicada en la fiscalía el doctor Leal, que era contra EPS intervenidas menos Cosalud, ya en la lista negra del gobierno. Y digo que la orden está cumplida porque fue en el acto de posesión de Giovanni Rubiano como superintendente de salud el pasado 6 de noviembre que el presidente Gustavo Petro habló de las investigaciones, pero no solo le sugirió a Rubiano intervenir Cosalud, sino que aseguró que sus asesores de esta EPS privada ofrecían sus servicios a otras EPS e IPS para hacer lo mismo que ya había advertido el saliente superintendente: corrupción con la plata de la salud. Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay.
recupera el poder de la izquierda a través del Frente Amplio con Yamandú Orsi, quien ganó por un muy estrecho margen, candidato del Frente Amplio, candidato del expresidente José Pepe Mujica, le ganó apenas por 81.000 votos al candidato Álvaro Delgado, que es de los mismos sectores políticos de Luis Lacalle Pou, actual presidente de Uruguay. El presidente Gustavo Petro felicita al nuevo presidente uruguayo, como lo hace también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también el presidente de Chile, Gabriel Boric. Se fortalece el bloque de izquierda en América Latina. La paz total está lejos de ser una realidad. El fin de semana fue de atentados y de arremetidas terroristas en Arauca y en el departamento del Cauca. Por un lado, el ELN, que es el responsable de un ataque con explosivos con Tatuco contra el aeropuerto Los Colonizadores, que está ubicado muy cerca del cantón militar del Grupo de Caballería Mecanizado número 18, que era el blanco de este nuevo atentado terrorista. Hay una persona herida, un guarda de seguridad que fue alcanzado por las esquirlas, y la explosión que también dejó sin fluido eléctrico a decenas de familias que habitan en este sector. En ese mismo departamento, esa guerrilla atacó con ráfagas de fusil y otro Tatuco en la base militar de Puerto Jordán en Arauquita, la misma base donde en septiembre pasado mataron soldados y dejaron a otros 15 gravemente heridos. Fue justamente ese atentado por el que el gobierno suspendió la mesa de diálogos con esos delincuentes y, paradójicamente, mientras eran atacados, mientras eran nuevamente recibidos con ráfagas de fusil los militares. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8:22, mucha atención, a esta hora hay una tragedia. En Egipto se volcó un barco con turistas, hay 17 desaparecidos. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, se trata de un barco que viajaba, que hacía paseos para hacer scuba diving, o sea, para visitar los corales ahí en el Mar Rojo, en la costa de Egipto. El barco había partido anoche, ayer domingo, y la verdad es que no se ha especificado cuáles son las nacionalidades, pero eran muchos turistas extranjeros. En total llevaba 31 pasajeros, 31 turistas y 14 tripulantes. Es un barco de 4 plantas y es un barco nuevo, o sea, había sido construido en el año 2022 y tenían un viaje planificado de 5 días, o sea, arrancaban el 24 y volvían el día 29, bordeando la costa del Mar Rojo de Egipto. A las 5:30 de la mañana comenzaron los llamados de emergencia y se encontró a los que fueron rescatados, se les encontró en la playa al sur del lugar donde habían salido. En total, como te decía, eran 31 pasajeros y 14 tripulantes, pero no se sabe si los rescatados, cuántos son tripulantes y cuántos son pasajeros. Esta es una zona altamente turística de Egipto, pero que muchos barcos han dejado de funcionar allí porque, claro, este es el Mar Rojo, donde está el conflicto, muy cerca del conflicto de Gaza, y donde también operan los hutíes que han estado atacando barcos, pero esto está un poco más al norte, mucho más cerca del canal de Suez. Por lo tanto, esa es la noticia en este momento, donde todavía continúa la búsqueda de los 17 desaparecidos, Ricardo. Silvia, gracias. Pendientes del desarrollo de esta emergencia en Egipto. En Francia, la Fiscalía pidió la pena máxima contra Dominique Pellicot por drogar durante una década a su ahora exmujer, cuando la violó en compañía de otros hombres. Era su esposa Giselle. Actos calificados por la Fiscalía de abyectos. Terrible historia en Aviñón que está terminando en estas últimas horas. Enrique Rodríguez. Sí, estamos encarando la recta final de este juicio y la fiscal esta mañana, Laure Chabat, ha señalado que esos 20 años es a la vez mucho, pero también poco, muy poco tiempo, porque dice demasiado poco teniendo en cuenta la gravedad de los actos cometidos y repetidos. Se refiere a la petición de pena, evidentemente. Este proceso ha tenido una cobertura mediática que ha dado la vuelta al mundo y entra hoy, como digo, en su recta final con el pedido de penas para los 51 acusados. Uno de ellos está siendo juzgado en rebeldía. 11 semanas lleva este juicio y este pedido de penas coincide, como venimos contando desde primera hora de la mañana, con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A sus 71 años, Giselle Pelicot se ha convertido en un símbolo feminista. Ha dicho que está muy emocionada al entrar a los tribunales de justicia, en el que hay, en ese tribunal, 138 medios, de los cuales 57 son internacionales. Recordemos que el principal acusado es quien fuera su esposo durante casi medio siglo, padre de sus 3 hijos. Este hombre de 71 años está acusado de drogarla a escondidas, administrando medicamentos y violarla en su domicilio junto a decenas de desconocidos entre los años 2011 y 2020. La mayoría del resto de acusados, de entre 26 y 74 años, también se enfrentan hasta 20 años de prisión por violación agravada. Antes de conocerse el veredicto, que recordemos está previsto para el próximo 20 de diciembre, las defensas deberán presentar también sus alegatos finales hasta el próximo 13 de diciembre, Ricardo. Enrique, gracias. 8:25. Hablamos de la marcha convocada para el próximo 1 de diciembre es el próximo domingo, ¿no es verdad? El domingo es 1 de diciembre. Sí. El domingo 1 de diciembre, que convoca a María Corina Machado diciendo: llegó el 10 de enero, este es nuestro 10 de enero, invitando a todos los venezolanos a salir a las calles contra el régimen de Nicolás Maduro. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mira, el 28 de agosto fue la última vez que se le vio pues, a María Corina Machado en las calles. Ese día convocó a una protesta porque se cumplían 2 meses de las presidenciales, donde la oposición pues insiste y aún lo sigue haciendo, pues hubo fraude en el resultado. Ese día también, 28 de agosto, por cierto, 2 opositores fueron detenidos y terminó siendo lo que podríamos decir fue como el inicio de la clandestinidad, no solo de María Corina, sino de prácticamente toda la oposición que ella lidera, pues sus distintos líderes están o presos o se ocultaron ante una serie de amenazas en su contra. Sin embargo, ahora, a semanas del 10 de enero, la líder opositora pues convoca protestas, serán tanto en Venezuela como en el exterior. La fecha elegida este próximo domingo 1 de diciembre. Insiste ella que todo el mundo sabe lo que ocurrió el 29 de julio, es decir, que habría ganado Mundo González Urrutia, hoy recordemos asilado en España. Escuchemos. Estamos planificando, como todos sabemos, este 1 de diciembre, una enorme protesta dentro y fuera de Venezuela. Y es una protesta ya, es hoy, porque mucha gente nos dice, ¿qué van a hacer el 10 de enero? No, el 10 de enero es hoy, el 10 de enero es mañana, el 10 de enero es el 1 de diciembre. Y es el 8, el 9 y el 10. El 10 de enero es lo que concentra todo esto que hemos construido un movimiento para la liberación de Venezuela. María Corina Machado, Ricardo, que solo se comunica por sus redes sociales, afirmaba que ya está en la recta final y que son los venezolanos quienes deben liderar este proceso, aunque insiste que cada día pues hay más aliados y las acciones serían más determinantes hasta, insiste ella, lograr la salida del chavismo del poder. Estamos viendo un régimen que se fractura, que tiene contradicciones, tensiones y divisiones reales. Algunas se ven, otras no se ven, pero todos sabemos que están en un proceso de descomposición por su crueldad, por su corrupción, por su vileza. Nadie va a pasar la página con Venezuela, al contrario, cada día tenemos más aliados y las acciones serán más firmes, más determinantes, hasta que el régimen entienda el tiempo se les acabó. Su única opción es aceptar los términos de una negociación con nosotros. Justamente horas antes de este llamado a protesta, Ricardo, María Corina Machado, la Fiscalía le abrió una nueva investigación, acusándola ahora de traición a la patria por conspirar con el gobierno de Estados Unidos para impulsar la conocida Ley Bolívar. Esto adicional a un nuevo asedio contra la residencia del embajador de Argentina acá en Caracas, donde están asilados 6 opositores del equipo más cercano de ella. Repito, todo esto poco antes de este llamado a protesta, el próximo 1 de diciembre, domingo 1 de diciembre, Ricardo. Hablando de Venezuela, curiosa la teoría del canciller Luis Gilberto Murillo este fin de semana, señalando que las elecciones en Venezuela del 28 de julio no fueron libres por las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, olvidando el canciller Murillo que Estados Unidos, en el marco del acuerdo de Barbados, le entregó la joya de la corona a Maduro, dejó libre a Alex Saab a cambio de nada, sin contraprestación alguna. 8:29, hablando de la victoria de la Fuerza Unida de la izquierda en las elecciones presidenciales en Uruguay, Yamandú Orsi, uno de los pupilos de Pepe Mujica, asume el poder el año entrante. La derecha, con Luis Lacalle Pou, derrotada por cerca de 81.000 votos. Desde Montevideo, César Bianchi.
Hola Ricardo, muy buenos días. En la noche de ayer domingo 24 de noviembre, Yamandu Orsi se convirtió en el próximo presidente de los uruguayos. Le ganó al oficialista Álvaro Delgado, acompañado por Valeria Ripoll. El dirigente de Frente Amplista obtuvo 49,84% de los votos. En rigor, esto hace 1.196.798 votos, casi 1.200.000, contra 45,87% de los votos escrutados, es decir, 1.101.296 votos de Álvaro Delgado, a la sazón el delfín de Luis Lacalle Pou, el actual presidente. Estos ya son datos oficiales de la Corte Electoral con el 100% de los votos escrutados. De esta forma, Orsi, el primer hombre nacido en el interior del país, en el interior de Uruguay en 100 años, se convertirá en el cuarto gobernante del Frente Amplio. También lo hizo José Mujica, y un delfín de Mujica, es decir, Yamandu Orsi, es quien tomará el poder en Uruguay el próximo 1 de marzo de 2025. Anoche, en su discurso oficial, tras conocerse los resultados sobre las 20:30 de la noche en Montevideo, Yamandu Orsi llamó al diálogo nacional una y otra vez. Hizo hincapié en que él es muy bueno escuchando, recordemos que es docente de historia, y dijo que tendrá muy en cuenta a la oposición para gobernar. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. También fue conciliador Álvaro Delgado a la hora de asumir la derrota. Dijo que reconocía sin más el triunfo de la oposición y que pueden contar con ellos para instrumentar las políticas de Estado que el país necesita. Quiero que sepan que seguimos pensando lo mismo. Desde otro lugar, pero lo que estábamos dispuestos a ofrecer, quiero que sepan que estamos dispuestos a dar en una actitud muy republicana para que el país tenga la tranquilidad siempre de que podemos pensar con luces largas en función de la gente. De esta forma, entonces, habrá una transición ordenada, sin mayores aspavientos. El resultado estuvo dentro de lo esperado, dentro de lo que las encuestas habían pronosticado los días previos. Y les decía, el próximo 1 de marzo, entonces, nuevamente la izquierda llegará al poder, y de esta forma una coalición de gobierno de 5 partidos que se armó para gobernar estos 5 años pasados no consiguieron una continuidad. Se trunca el proyecto de la coalición. Veremos, el tiempo dirá si termina funcionando en tanto oposición. Lo próximo es entonces que tras la transición, el 1 de marzo de 2025, Yamandu Orsi, un hombre del interior, canario de Canelones, asuma la presidencia de la República en Uruguay. Es un informe desde Montevideo de César Bianchi para Blue Radio Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en nombre de todo el equipo quiero desearles unas fiestas felices, prósperas en unión familiar. Escritos de los investigadores que estuvieron durante todo el día de ayer analizando lo ocurrido en el barrio Quiroga tras la muerte del hijo del general William Rincón en ese punto del sur de la ciudad. Hablan que al parecer no se trató de un robo, sino un posible ajuste de cuentas de una familia inconforme, porque al parecer este joven de 21 años estaría sosteniendo algún tipo de relación con una menor de edad. Afirman que al parecer esta persona, el joven, el hijo del general, a través de las redes sociales hablaba con la menor. Dicen que posiblemente le enviaba material para adultos y por eso se citaron en el barrio Quiroga, y ella, la menor de edad, le contó a la hermana lo que estaba ocurriendo, lo que iba a pasar, y fue la hermana y otros familiares los que le pusieron la cita para que este sujeto llegara, y de allí el malestar, la pelea que terminó con la muerte del joven de 21 años. Dice esa investigación que en medio del forcejeo entre los familiares de la menor de edad y el hijo
hijo del general, fue cuando el patrullero que escoltaba al hijo del general accionó arma de fuego y de allí las 2 personas resultaron lesionadas. Investigan si posiblemente también de esta misma arma de fuego fue donde falleció el joven de 21 años, ya que el otro arma de fuego no apareció porque estas personas se marcharon, sino que las autoridades las encontraron casi 2 horas después en el hospital del Tunal heridas. La historia del ICETEX, la confirmación del presidente Petro de su intención de marchitar el instituto que brinda garantías de préstamos para millones de jóvenes que han estudiado en universidades privadas gracias al Instituto Colombiano de Crédito para Estudios Técnicos en el Exterior. El presidente dice que a través de un proyecto de ley pretende que el ICETEX sea un banco, ya lo es. El presidente pretende que sea financiado con dineros privados y no con dineros públicos. El viernes pasado, en horas de la noche, llegó el presidente Gustavo Petro a una vereda del municipio de Chimichagua, en el departamento del Cesar, de familias en varios municipios del departamento del Cesar. Ese era el contexto. El mandatario estaba en Chimichagua y en ese contexto el presidente Petro volvió a hablar de política, de la política de cara a las elecciones. Lo primero que dijo el mandatario, Ricardo, es que no busca su reelección, que él no se quiere quedar en el poder, pero que Colombia sí debería subir en la escalera para conseguir el verdadero poder. Escuchemos. ¿Volvemos a cultivar la tierra o la dejamos que se convierta en un desierto? ¿Volvemos a construir un Cesar que sea agricultor, que mire al sol y use el sol como energía limpia, que use el ferrocarril y salga al mar y que mire al mundo como un instrumento de su propia prosperidad? ¿O nos quedamos asustados en las casas y le devolvemos el poder a los nuevos políticos paramilitares? Estamos en la mitad de la escalera. En el 2022, después de las grandes movilizaciones populares urbanas, subimos media escalera y estamos en la mitad de este gobierno, en la mitad de la escalera. ¿Hay que subir o hay que devolverse? La señora de la revista dice que hay que devolverse, que la mayoría del pueblo quiere volver a la época de los 6.402 jóvenes asesinados para hacerlos pasar como guerrilleros, que quiere devolverse a la época de las masacres que ustedes aquí cuentan. Olvidados ya, piensan que el pueblo ha olvidado la noche negra en donde el campesinado de Colombia tenía que cerrar las puertas o irse a dormir en la montaña o en el monte al lado de la casa para no ser sorprendido por las hordas vestidas de negro y con fusiles que podían matar decenas de campesinos en una sola noche de horror y de terror, en una orgía de sangre. Quieren que volvamos allá, donde un dictador dictaminó que seguridad era matar a la gente y no hacerla vivir. Quieren volverla allá porque les encanta que el ser humano, que el colombiano mate al otro colombiano. Y este es el contexto del discurso del presidente, Ricardo, quizá refiriéndose a esa escalera por su gobierno. Insistió una y otra vez que hay que subir la escalera, pero que la mitad de la escalera se subió después de las movilizaciones en el 2022, refiriéndose al paro nacional, que apenas se va en la mitad, que hay que seguir subiendo la escalera, y siguió con el ejemplo, tanto que dijo que para subir la escalera hay que seguir un ejemplo cerquita a Colombia, el ejemplo de México. Escuchemos. Yo pienso que hay que seguir subiendo la escalera. Yo ahí acompañaré, no para otro gobierno de Petro, no, para otro gobierno del pueblo, sí, como ha demostrado López Obrador en México, que hay que seguir subiendo la escalera, pero ya no para ganarse un gobierno, sino para ganarse el poder de todo el Estado, en todos los rincones del país,
porque el único dueño del poder en una democracia es el pueblo de Colombia. Solo así el Cesar volverá a ser un departamento agricultor. Ricardo, un dato final, dice el presidente Petro que esta escalera ya no lleva al gobierno, sino al poder del Estado. Y al poner el ejemplo de AMLO en México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente Petro se refiere básicamente a que AMLO en México primero puso sucesora, la nueva presidenta hace parte de su misma línea, de su movimiento y tiene sus mismas ideas, pero también lograron con AMLO la mayoría en el Congreso y hoy incluso está en marcha el cambio por la manera como se eligen jueces. Quizá a eso se refiere al presidente al poner el ejemplo de AMLO, insistiendo en que la escalera ya no es por el gobierno, sino por el verdadero poder del Estado, dijo el mandatario. Muy bien, Camila, 8:41 minutos. Héctor, el presidente Gustavo Petro, muy optimista frente a la posibilidad de conseguir la reelección de su proyecto en el 2026, pues, haciendo alusión a la escalera. Lo que sí es que está en plena campaña. Obvio. Y eso al menos pues es para empezar una violación a la ley, ¿no? El presidente de la República, y nos vamos a tener que aguantar porque para decir la verdad no hay un mecanismo jurídico eficaz que termine sancionando al presidente por esa violación a la ley, de meterse en cuestiones político-electorales. Pero bueno, pasado eso y digamos lamentado eso y lamentado que no haya una manera eficaz de ponerle remedio a un abuso del ejercicio del poder en el que incurre el presidente Petro, pues también me parece una muy mala idea que el presidente quiera seguir el ejemplo de México. La verdad es que hoy en el mundo, diría yo, pero especialmente en Latinoamérica, están prendidas todas las alarmas respecto de México porque la concentración de poderes que se generó después de las elecciones, como lo describía María Camila, por el hecho de que la sucesora de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, es de su propio partido, pero especialmente porque lograron la mayoría absoluta en el Congreso, pues hace que sea un poder prácticamente ilimitado, y a eso se le suma pues la toma del poder judicial. Mire usted Héctor, la diferencia, ahí no Néstor, habría democracia, ¿verdad? Ahí no habría democracia. Claro que no, es que todas las alarmas están prendidas en relación con, o sea, usted oye a Human Rights Watch, ha hecho declaraciones sobre el tema, hay un profesor de Derecho Constitucional que lo entrevistamos aquí hace unos días, que se llama Roberto Gargarella. Que además es de izquierda, incluso tiene un libro que se llama Derecho de Izquierda o el Derecho Constitucional de Izquierda, en fin, y él es el más alarmado, y ese es el ejemplo que quiere seguir Petro. Pero déjeme decir esto, Ricardo, mire, oímos también las palabras del presidente uruguayo, del presidente electo ayer. Él, en cambio, hablaba de diálogo, de unidad, etcétera. Es otra izquierda. Y la pregunta es ¿por qué? No, porque no tiene la mayoría en el Congreso, porque la Cámara de Diputados en el Uruguay pues quedó completamente dividida y el Frente Amplio no logró la mayoría. Ricardo. Entonces, claro que para aprobar cosas le toca llegar a acuerdos. El presidente que lleva estos años con la dificultad de aprobar porque necesita llegar a acuerdos, claramente prefiere un gobierno, Ricardo, en el que no tenga que llegar a acuerdos. Claro, esa comparación. Pero hay algo adicional, Héctor, Luis Ernesto, y la diferencia entre México y Uruguay, o entre Colombia y Uruguay. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Claro que Uruguay también tuvo movimientos guerrilleros. El presidente Petro se jacta de que supuestamente algunos integrantes del movimiento Tupamaro de Uruguay fundaron el M-19 en Colombia, que es una historia discutible. Pero más allá de eso, Uruguay ha recorrido un sendero y un camino de reconciliación entre la sociedad. A pesar de que gane la derecha o la izquierda, han ganado Tabaré Vázquez, ganó Pepe Mujica, ahora ganó Luis ¿qué diferencia de liderazgo? Y no es un país que lleve a estos niveles de polarización, Luis Ernesto. ¿Qué expresión de izquierda tan distinta a la de Pepe Mujica de la de Gustavo Petro? Digamos, Pepe Mujica entendió su lugar en la historia,
y trató de reconciliar a un país que se había roto justamente por esa confrontación política de guerra de guerrillas. Lamentablemente el presidente Gustavo Petro, que reconocía que ese era lo ideal y lo decía en las primeras entrevistas, pues terminó haciendo todo lo contrario y sus discursos consisten en agudizar el odio. El que acabamos de escuchar nuevamente en la entrega de tierras busca eso, busca que los colombianos se enfrenten entre colombianos. Pero a lo que iba, Ricardo, es sobre la posibilidad de que pase en Colombia algo parecido a lo que pasó en México. Y yo creo que ahí hay un excesivo optimismo por parte del señor presidente de la República. Mire, López Obrador, cuando estaba terminando su mandato y cuando se acercaban las elecciones presidenciales, rondaba unos niveles de favorabilidad del 65%. El presidente Gustavo Petro ronda niveles de favorabilidad del 35%. Y la condición fundamental para poner sucesor es que usted esté por encima del 50%. Aquí en Colombia pasó, por ejemplo, con el expresidente Álvaro Uribe. El candidato del expresidente Álvaro Uribe, que era Juan Manuel Santos en el 2010, gozó justamente con ese viento de cola de un gobierno que gozaba de que tenía altos niveles de popularidad. Por fortuna el presidente Juan Manuel Santos traicionó a Uribe porque ese era un proyecto equivocado, pero al final eso es lo que electoralmente tiene posibilidades. Yo no veo cómo con el 35% de favorabilidad, que no es despreciable, pero no es suficiente para poner presidente de la República, pueda el pacto histórico obtener sucesor. Déjeme y concluyo con algo, Ricardo, y es una comparación. Senado, ¿no? Porque aquí, es decir, el pacto histórico va a apostar muy duro también en las elecciones para el Congreso de la República, para buscar mayorías mucho más consolidadas que las que hoy tiene. No pero es difícil. Es decir, usted ve, Luis Ernesto, el presidente de la República ha ternado y ganó el candidato a la Procuraduría, ternó para la Fiscalía, ternó para la Defensoría del Pueblo. Y gana. Y el Senado le eligió la semana pasada al candidato que apoyó a la Corte. Poder en el Senado tiene. Él tiene poder de maniobra en el Congreso. Yo creo que ese poder en el Senado es por lo que le interesa a los senadores. A los senadores por les lo que interesa sea, tener Luis, un procurador amigo. Ernesto, yo quiero que midamos el poder en el Senado cuando llegue la reforma a la salud, por ejemplo, que recordemos se hundió una vez en el Senado. Entonces, digamos, yo creo que eso es, parte de la labor que ha estado haciendo el ministro Juan Fernando Cristo, que como todos lo sabemos, pues es un hábil operador en el Congreso de la República, y ese fue un gran fichaje del ministro. Le van a llegar refuerzos con Benedetti. Pero lo que sí hay que comparar con México es ¿por qué tiene hoy el pacto histórico mayoría en el Senado de la República? Porque hicieron una lista cerrada, pero gran parte de las personas que iban a votar por esa lista del pacto histórico votaban era por Petro. Vota Petro, vota pacto. Acuérdense de esa campaña que fue muy eficaz. La gran mayoría de las personas que votaron por esa lista no sabían cómo estaba ordenada la lista. Seguramente muchos no tenían ni idea que estaban votando por un paquetazo como el señor de Medellín, ni por el del clan Torres, que está de Euclides Torres, que está ahí el senador que incluyó Armando Benedetti en la lista, ni tenían ni idea que estaban votando por una señora como la de Ríos Vivos, la senadora que se gasta el 50% de su salario en el mercado, supuestamente. Entonces, eso pasó, es porque Petro era un candidato fuerte. Yo no veo ningún candidato fuerte que emerja del pacto histórico para el 2026, o alguien que me lo señale, porque no lo veo en estos momentos. 8:48 minutos, Aurelio. Sí, Ricardo, la primera pregunta es, ¿si va en la mitad de la escalera? Pues eso dice él. Pero miremos solamente el tema de las tierras, para que nos pongámosle números a esto. Ya vamos a saludar en minutos a Felipe Harman, director de la muy bueno ANT. Que a propósito ahora el doctor Harman aproveche para contestarnos lo que voy a decir. Porque llevábamos, la meta eran 3 millones de hectáreas. Después el plan de desarrollo de la Constitución 3, después la cambiaron a 1,5 millones, y hoy no llevan ni 350,000 hectáreas supuestamente compradas. Entonces, es decir, en esas cuentas el 10%. Más o menos, ¿cierto? Y no se le olvide que hay más de 70,000 hectáreas que están glosadas porque son predios improductivos, porque fueron predios comprados a superprecios, por etcétera, etcétera. Una cosa es que mismo el doctor Hamna denunció en la Fiscalía, y que qué bueno que nos dé informe hoy de cómo van esas averiguaciones en la Fiscalía, pues esas investigaciones también estarán congeladas. Yo no creo realmente que yo vaya en la mitad de la escalera del presidente Petro. El tema de tierras es clarísimo de que no lo es. Y agrego algo que es peor. No sé qué tanto tenga eco en el Senado. En la lista, yo no sé, yo no estoy haciendo cuentas para el Senado. Hay gente que está haciendo cuentas para el Senado y no sé cómo las tendrán esas cuentas. Pero yo realmente veo al pacto histórico muy debilitado. Para poder volver a reclamar votos por la lista cerrada del pacto histórico, la verdad es que hoy por hoy
las posibilidades de seguir subiendo la escalera y de redondear unas mayorías en el Congreso de la República dependen de una sola cosa: de la chequera oficial, del presupuesto, de los contratos, de los 250.000 contratistas que tienen por OPS, además de 1 millón de trabajadores en la nómina, de una cantidad de cosas que pueden recurrir para moverlo. Pero fíjese usted que esos son exactamente los mismos argumentos de un partido tradicional cuando piensa reelegirse. Claro. Luego entonces estamos en una situación en la que el cambio fue para abajo. Aurelio, yo le digo cuáles escaleras son las que van a la mitad. La de la corrupción, porque lo que se promete es más corrupción como la de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La de la inseguridad y los cultivos ilícitos, porque ya la escalera está llegando a 300.000 hectáreas. Y la de la división y el odio, porque cada discurso que el presidente da en cualquiera de los espacios de gobierno es de división, de odio contra la empresa, de odio a los ricos y de inseguridad jurídica. Esas son las escaleras que se van a perpetuar si la gente del pacto histórico se queda en el poder. 8:51, ya vamos a hablar hablando de esas escaleras que están acabando con varios sectores. Vamos a hablar en segundos, Daniel, del ICETEX, del proyecto de ley que se anuncia por parte del gobierno para cambiar radicalmente al ICETEX. Ricardo, y de la escalera van para abajo, porque cuando uno mira, por ejemplo, las cifras de seguridad en el país, el aumento en la extorsión, en secuestros, en masacres, en homicidios de líderes sociales, se está deteriorando la expansión de los grupos criminales en los territorios. Segundo tema, la ejecución presupuestal de los programas sociales. Por ejemplo, la ejecución presupuestal del Ministerio, del recientemente creado para la vicepresidenta Francia Márquez, Ministerio de la Igualdad, con ejecuciones presupuestales que están por debajo del 5-10% en el 11º mes del año. Entonces lo que se ve es que el presidente el año entrante, en el segundo semestre, cuando tenga que mostrar resultados y rendir cuentas, no va a la verdad tener mucho que mostrar en términos de ejecución, de su bandera, etcétera. Y tercero, eso de tender puentes y el gran acuerdo nacional, etcétera, no pegó. El discurso que acabamos de oír, que nos comentaba Camila, un discurso completamente divisivo. Allá los que se oponen a mí son paramilitares, asesinos, que roban a los campesinos, y acá estamos los buenos, los puros, etcétera. Y los puros no son mucho, porque con todos los escándalos de corrupción, y con ese tema cierro, va a tener que dar muchas explicaciones en la campaña el presidente Petro por los crecientes escándalos de corrupción en su gobierno. 8:53 minutos, el director de la Agencia Nacional de Tierras es Felipe Hartmann, nos atiende a esta hora. Doctor Hartmann, buenos días. Doctor Hartmann, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En este tiempo de Navidad es necesario que tú cuides tus palabras, que tú uses palabras de afecto, de amabilidad, de bondad. Las palabras generan puentes, las palabras sanan heridas, las palabras abren oportunidades. Que este tiempo sea una ocasión para que tus palabras iluminen la vida de todos aquellos con los que te encuentras. ¡Ánimo! Tú sabes. Escritos de los investigadores que estuvieron durante todo el día de ayer analizando lo ocurrido en el barrio Quiroga tras la muerte del hijo del general William Rincón en ese punto del sur de la ciudad. Hablan que al parecer no se trató de un robo, sino un posible ajuste de cuentas de una familia inconforme, porque al parecer este joven de 21 años estaría sosteniendo algún... Ricardo, buenos días, un cordial saludo. ¿Cómo están ustedes y a toda la mesa de trabajo? Felipe Hartmann es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Hartmann, ¿cómo se benefician a partir de ahora las familias, cuántas en total, de la entrega del predio La América en Bellacruz, en el departamento del Cesar, cuya ceremonia encabezó el pasado viernes el presidente Gustavo Petro? ¿De cuántas hectáreas estamos hablando y esto cómo les cambia la vida a esas familias? Las Américas son alrededor de 143 familias, son 1.400 hectáreas. La unidad agrícola familiar en el departamento del Cesar está, y particularmente en Chimichagua, está entre 7 a 8 hectáreas.
Y es muy importante la recuperación de esa finca que ha pasado durante 30 años en manos de distintos actores criminales, pasa hoy a manos de los campesinos, fue debidamente comprada por la Agencia Nacional de Tierras, e incluso ya fue paga por la Agencia Nacional de Tierras, así que de forma definitiva se recupera un bien que estaba en el fondo de reparación, que en su momento se relacionó a toda la estructura militar de Jorge 40, y que hoy definitivamente pasa a ser parte de la reforma agraria, Ricardo. ¿Cuánto tiempo estuvo en proceso de extinción de dominio el predio La América, doctor Harman? Está consignado en el fondo de víctimas desde hace 2 años, pero fíjese usted que en el 2001 fue el Niña Hernández, pasa el 2007 en manos de Maya, uno de los promotores del paramilitarismo, que incluso tuvieron que matar, o en su momento fue acusado por matar muchos sindicalistas de la Drummond, y luego pasa a manos... Blanco Maya. Sí. Un actor del César, y luego pasa a Hugues Rodríguez, que le dicen Barbie, sí señor, y que luego fue por una solicitud de la Fiscalía consignado como bien del Fondo de Reparación. Un camino largo, doctor Harman, que muestra las dificultades que se pueden presentar en algunos momentos en el proceso de restitución de tierras. Doctor Harman, hablando de manera más global, el presidente Petro, si no recuerdo mal, se había comprometido a entregar cerca de 3 millones de hectáreas de tierra a las víctimas. ¿En cuánto va hoy exactamente el conteo que tienen ustedes de ese proceso? Bueno, lo clave es decir que la cifra de los 3 millones de hectáreas es del acuerdo de paz. Sí. Sí, 3 millones de hectáreas compradas y 7 formalizadas. Hoy nosotros entre procesos agrarios y compra directa ya oscilamos por las 500.000. En procesos agrarios de recuperación de bienes baldíos, muy a puertas de lo que en este momento se está debatiendo de jurisdicción agraria, ¿cierto? Y en compra son alrededor de 200.000 hectáreas y en procesos agrarios 270.000 hectáreas. Estamos por alrededor de 500.000. Nosotros esperamos terminar el gobierno con 1,5 millones, que fue lo que consignó el plan de desarrollo. Vamos bien, en términos de ejecución, la Agencia Nacional de Tierras llega al 77% de los comprometidos, que es una diferencia estructural con lo obligado, que va mucho menor la cifra, pues, pero eso más en relación a la disponibilidad de caja, ¿no? De lo que tiene que ver con el PAC y del Estado, ¿cierto? Nosotros hoy, por ejemplo, ya le hemos comprado 500.000 millones de pesos de tierra a la SAE, 300.000 millones de pesos al Fondo de Reparación, y bueno, esperamos de forma oportuna que a pesar del bajonazo en el presupuesto para el otro año, pues también después de jurisdicción agraria pueda salir fortalecida las competencias del ANT para seguir recuperando tierra de la nación. A propósito, doctor Harman, ¿de cuánto es el mordisco, si me permite la figura para ilustrar el mordisco en el presupuesto para la Agencia Nacional de Tierras para el año entrante, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, la estrechez presupuestal que tiene el Estado? Es de alrededor del 60%. 60%. Ricardo. Así es. Y eso nos impone un reto que yo creo que va a tener todo el gobierno, en la necesidad de diseñar un instrumento financiero para la implementación del acuerdo de paz. A nosotros va a tocar, sin duda alguna, buscar un mecanismo que permita comprometer recursos de diversas vigencias, como si fuera un proyecto de infraestructura de larga data, que asegure los recursos para la paz. Si no, va a ser muy difícil que las transformaciones territoriales se den si son a cargo del presupuesto general de la nación y su principio de anualidad. Ese es un reto técnico que tiene en general el gobierno y que yo creo que va por buen camino. 60% es muchísimo de recorte en el presupuesto para la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué proyectos quedan en el congelador? ¿Qué compras se paralizan, por ejemplo, doctor Harman? Bueno, se disminuirá efectivamente la compra, pero lo que queremos impulsar con mucha fuerza son los procesos agrarios, que es la recuperación de bienes del Estado. Eso evidentemente genera un debate público enorme en Colombia. No se puede equiparar ni mucho menos confundir con temas de expropiación, pero sí es cierto que en el Estado durante muchos años se han robado la tierra del Estado, los baldíos del Estado,
y que en ese sentido nos toca hacer un gran esfuerzo por recuperarlos. Doctor Harman, usted planteaba hace unos días una propuesta al Ministerio de Hacienda incluso para que se llevara a cabo eso que nos está contando, y es que no dependa la implementación del acuerdo de paz del presupuesto anual, que puede tener recortes y estrecheces como en este año, entre otras cosas porque el hoy ministro de Comercio hizo mal las cuentas siendo director de la DIAN y están recaudando cerca de la mitad de lo que esperaban de personas naturales, pero esa es otra historia. Hoy van a tener que mirar en el Consejo de Ministros de dónde recortan otros 13 billones de pesos, porque el hueco no es de 20, sino de 33 billones. ¿Cómo es su propuesta para que la implementación del acuerdo, que incluye la compra de tierras para las víctimas, no tenga que depender de la coyuntura macroeconómica del gobierno nacional? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos una meta indicativa de 3 millones de hectáreas y sabemos a ciencia cierta que eso puede oscilar en los 30 billones de pesos, diseñar un instrumento financiero que pueda financiar esa compra a lo largo de al menos 10 vigencias para que realmente podamos asumir ese compromiso de Estado de forma clara y concreta con todas las transformaciones territoriales que yo amerito. O sea, la implementación del acuerdo de paz tenemos que sacarle números. Si son 100 billones de pesos, bueno, y buscaremos el mecanismo financiero para que esto pueda ser un compromiso en el marco del marco fiscal a mediano plazo, que nos asegure no solamente mejor gobernabilidad de los recursos de la paz, sino también el golpe año a año sea mucho menor y que podamos de alguna manera diseñar instrumentos de gestión más eficaces para esa implementación. Ese es más o menos lo que nosotros hemos venido planteando y las voces que se han venido sumando desde la Agencia de Renovación del Territorio, desde la Agencia de Reincorporación, porque no solamente la ANT fue creada por el Acuerdo de Paz, sino muchas otras instituciones que requieren de ese esfuerzo fiscal para que realmente esos sitios de Colombia en los que difícilmente llega el gobierno, llegue con todas las competencias, con todas las inversiones, con todos los canales que se necesitan en zonas como por ejemplo el Catatumbo, el Cauca, Arauca, en muchas zonas que todavía siguen siendo el meollo de la difícil violencia que vive nuestro país. Mire, doctor Harman, el recorte para la Agencia de Reincorporación va a ser del 76% el año entrante. ¿Ustedes han podido hablar con el presidente Petro sobre eso, sobre la necesidad de que se prioricen los recursos, hablando de la coyuntura, para que no terminen sufriendo las agencias que hoy están buscando la implementación justamente del acuerdo de paz con las FARC? Sí, yo creo que eso será motivo de conversación en el Consejo de Ministros. Nosotros estamos atentos y muy dispuestos a participar en la conversación y sé que también el ministro está explorando distintos vehículos financieros que nos permitan como darle oxígeno y resultados a esta política de implementación. Es Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, con nosotros en Mañanas Blue. Doctor Harman, le hago una última pregunta sobre denuncias que hemos recibido frente a la invasión de tierras en Balboa y en Belén de Umbría, en Risaralda, de campesinos que dicen contar con el aval de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué información tienen sobre eso? No, nosotros incluso se lo aclaramos al señor Botero el día de ayer. Las ofertas que nosotros tenemos son ofertas voluntarias, o sea, cuentan con el beneplácito, el visto